Acompáñame a orar. Señor, queremos exaltarte, adorarte y pedirte que nos hables, que nos toques, que nos visites. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nuestras vidas sean transformadas con el poder de tu palabra. Háblanos, Señor. Abrázanos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues todos conocemos la historia de David. Estoy retomando un poquito lo que compartí la semana pasada. Todos conocemos esta historia de David y Goliat, como un pequeñito derrota a un gigante, ¿no? Y aunque no sepas la Biblia, no la hayas leído ahí en la Biblia, sabemos lo que significa la victoria de uno pequeño frente a un gigante, frente a uno grande, de un desvalido frente a uno poderoso. Y siempre es un recuerdo de que cuando tengas todo en contra, sí hay posibilidad de que el pequeño derribe al gigante. Y hoy, retomando el tema de esta serie que he titulado Derrotando a los Gigantes, quiero mencionar un nuevo gigante. La semana pasada el gigante que hablé, que venimos a derrotarlo, a cortarle la cabeza, fue, ¿se acuerdan? La condenación. Si alguien estuvo la semana pasada, hablé sobre la condenación. Bueno, hoy quiero que vayamos y derrotemos a la culpabilidad, que va muy cercano a la condenación, la culpabilidad. Así es que pon atención en lo que voy a compartir y empiezo con una ilustración. Un hombre, un indígena, dijo esto: la conciencia es una cosa en mi corazón que tiene puntas filosas, y cuando hago algo mal da vueltas y las puntas lastiman mucho. O sea, dijo, esta es la conciencia, es algo que está ahí en mi corazón, que tiene puntas. Cuando hago algo malo, se empieza a mover y me duele. Pero ¿qué pasa?, dijo él, cuando yo de continuo siga haciendo el mal. Llega un momento en que esas puntas filosas se desgastan y pierden el filo, y entonces ya no siento nada cuando hago algo malo. Y pues es sabiduría que estaba empleando él. No tendría mucha educación, pero entendía perfectamente una verdad profunda. Los psiquiatras y los psicólogos confirman que muchos de nuestros problemas emocionales, nerviosismos, de nuestras enfermedades, todas esas son cosas provocadas por luchas interiores que tenemos no resueltas. A veces traemos problemas y traemos tantas broncas que de alguna forma se viene a reflejar en nuestro estado emocional, en nuestro estado físico. Y no hay nada, ni siquiera la medicina, ni el psicoanálisis, ni el alcohol, ni las drogas, ni el que te vayas a dormir y descanses mucho, ni los viajes o diversiones. No hay nada que pueda ayudarte a tener una conciencia tranquila, salvo la Biblia. Porque tú puedes ir y decir, me voy a ir a dormir para que se me olvide esto que traigo, pero cuando te despiertes vuelve a regresar eso. Te puedes ir de vacaciones y olvidarte y despejarte, pero las vacaciones se acaban y regresa la situación una vez más. Y no tienes tu conciencia tranquila. Entonces, quiero hablarles hoy, en primer lugar, algo que ya mencioné la semana pasada. Me ponen la siguiente imagen, por favor. Es sobre el pecado y la culpa. Ya hablé de esto, quiero volver a mencionar un poquito. Y para entender el tema de la culpabilidad, que es el tema de hoy, es necesario entender y aceptar el tema del pecado. Entender de qué se trata la realidad del pecado. Como mencioné el domingo pasado, todos hemos pecado. Y si pregunto quién no ha pecado, el que levante la mano pues es un mentiroso, y la mentira es pecado. Entonces todos tenemos que entender esto. Todos hemos pecado, en algún momento hemos fallado, nos hemos equivocado. Aún las personas que digan que no hacen mal a nadie, esas también han pecado, son pecadoras. Primera de Juan 1, versículo 8, más adelante vamos a leer el versículo 9, no ahorita, pero dice ahí Primera de Juan 1, 8, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice ahí? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces el engaño más grave que tú puedes tener es pretender que no tienes pecado. Pero
como también aprendimos la semana pasada, Cristo pagó nuestra culpa. Así es que si nos hemos arrepentido, o sea, si tú te has arrepentido, si tú has dado este siguiente paso de seguirle a Jesús, de entregarle tu vida, Él te declara inocente, Él te declara perdonado. Entonces, bueno, vamos a ver el inciso B, es que ningún pecado es demasiado grande para el perdón de Dios. No importa lo que tú hayas hecho, por grande que sea, por grave, no hay nada que pueda superar a Dios en su perdón. ¿Crees que tus pecados son demasiado grandes como para que Dios los perdone totalmente? ¿Podrá Dios perdonar? Hemos pecado, reconocemos, ese es el primer paso, pero ¿crees que Dios pueda perdonar esos pecados por grande que sean? Y es pues lo que queremos entender hoy. Yo quiero hoy considerar los siguientes casos. El primero, el de Moisés. Les voy a hablar de algunos personajes de la Biblia para situarnos en cómo es el perdón de Dios. Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Moisés fue un homicida. En Éxodo 2, versículo 11 en adelante, menciona: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. O sea, recordemos que él vivía con los egipcios, pero él era hebreo. Entonces, cuando ve a un egipcio golpeando, maltratando a uno de sus hermanos hebreos, él se enojó. Entonces miró, versículo 12, a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y muchas veces así es como nosotros pretendemos hacer con el pecado. Tienes la oportunidad de pecar, volteas y digo, nadie me ve, y entonces cometes el pecado y crees que nadie te está viendo, pero sí hay alguien que te está observando. Y él dijo, una vez que mató a este egipcio, fue y lo escondió en la tierra. Y esto es muy común, que nosotros tratemos de tapar nuestras culpas de alguna forma, pero ¿qué pasa con eso que está ahí en la tierra? Al rato van a llegar los opilotes o los gusanos y van a descubrir que había algo ahí que no debía de estar. Tenemos que tener cuidado en no tratar de esconder nuestros pecados y creer que me voy a salir con la mía. Al cabo, tuve esta aventurilla y nadie me vio. Qué listo soy, nadie me vio. Puedo hacer lo que quiera, lo voy a repetir otra vez. Y nos empezamos a hacer cínicos y empezamos a cambiar y creemos que nadie nos está viendo, pero yo quiero decirte que Dios te está viendo. Posiblemente puedas engañar a los que están a tu alrededor, a los que están dentro de tu casa, pero a Dios no lo engañes. Yo no puedo engañar a Dios, Él todo lo conoce. ¿Y qué pasó después en esta historia? Dice que al siguiente día salió y vio a dos hebreos que reñían. Ya no era un egipcio con un hebreo, ahora eran dos hebreos, estaban peleándose. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Sus mismos hermanos lo estaban recriminando. Quiere decir que sí lo habían visto. Él creía que nadie lo había visto, pero sí hubo quien lo vio. Pero sobre todo, ¿quién sabemos que lo vio? Dios vio eso. Bueno, dice que entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto, tu pecado va a ser descubierto. Si no por tus hermanos, por Dios. Otro caso, bueno, ¿y qué pasa con esta vida de Moisés? Pues que fue restaurado, Dios lo perdonó. David es otro caso. David también fue asesino igual que Moisés, y fue adúltero y asesino. El rey David cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé, quien entonces quedó embarazada. ¿Se acuerdan a lo mejor la historia, lo que pasó? Que él salió en el tiempo que los reyes iban a la guerra, él no fue a la guerra, él estaba de ocioso, él estaba en la tarde en el terrado de su casa y ahí observó a esta mujer, la mandó llamar y ahí le dijeron, oye, espérate, porque ella es esposa de Urías y es hija de tal persona. Y le empezaron a decir, no, ella tiene esposa, su papá y su esposa están peleando por ti, son guerreros que te están defendiendo ahorita en la guerra donde tú deberías de estar. Entonces la gente sabía, pero él no le importó, como era el rey y como el de la canción dijo, no, aquí sigo siendo el rey,
no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey, dijo él. Y entonces mandó traer a esta mujer, se llegó con ella y la embarazó. Trató de tapar su pecado, así como Moisés quiso enterrar al muerto, al que había asesinado, y cubrir su falta. Él trató de tapar y dijo, ¿cómo le voy a hacer? Porque cuando regrese el esposo de la guerra y se da cuenta que está embarazada, pues va a decir, ¿y por qué estás embarazada? Entonces dijo, bueno, ya sé lo que voy a hacer, plan A, me lo voy a traer para que duerma con su esposa y crea que el hijo es de él. Pues está fácil, ¿verdad? Va a llegar muy enamorado, emocionado, apasionado de la guerra y va a estar con su esposa, pero era tan leal que no fue a dormir con su esposa y se durmió ahí en la entrada ahí del palacio. Y dijo, ¿cómo voy a ir si mis hermanos están allá en guerra? ¿Cómo voy a ir yo a estar con mi esposa? Y fue tan leal que hizo eso. Entonces dijo, bueno, pues lo voy a emborrachar, lo emborracho y ya borracho ya no piensas lo que haces, pues ni borracho le funcionó. Entonces otro plan que hizo, dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una carta sellada, quiero que se la lleves allá a tu autoridad en la batalla. Y la carta era su carta de sentencia de muerte, porque decía, pónganlo a Urías en lo más fuerte de la batalla y aléjense de él para que lo mate. Entonces, de alguna forma fue un homicida, él planeó la muerte, fue el autor intelectual de la muerte de Urías, del esposo de Betsabé, y murió Urías, y tapó su pecado, entre comillas. Sin embargo, sí había alguien que lo había estado observando. Dios sabía de esto, manda al profeta Natán, lo confronta, y es cuando David se arrepiente y escribe el Salmo 51, cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me apartes de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y empieza él a buscar a Dios porque hubo una convicción, hubo algo tan fuerte que le pegó en él, que supo que había pecado, pero él buscaba restaurar su relación con Dios. Y yo estoy seguro que lo que sucedió con esta mujer Betsabé no fue algo que se vino de momento y ya todo el mismo día sucedió y mató al otro y ya. Fue algo que fue preparando terreno. El asunto de Betsabé fue simplemente el clímax, pero es algo que había estado sucediendo en su vida por 20 años. Él ya tenía ese estilo de vida. En Gálatas 5:16, la palabra de Dios nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y es algo que David sí satisfacía. O sea, él estaba buscando alimentar su carne una y otra vez, y cuando se vino lo que sucede con Betsabé fue simplemente el desenlace de lo que él ya había estado sembrando. David mostró su indiferencia hacia el plan de Dios para el matrimonio muchos años antes. Él tenía muchas mujeres, él tomó más de una esposa, y esa semilla de corrupción que estaba sembrada en él muchos años atrás finalmente creció sin supervisión por tiempo suficiente y dio este fruto que fue un fruto amargo, el que se produjo. Después vino la muerte de este hijo que nació, vino tantas cosas como consecuencia del pecado de David. David estaba en verdad arrepentido de su adulterio con Betsabé y de asesinar al esposo de Betsabé, y luego que trató de cubrir su pecado, sabía que sus acciones dañaban a mucha gente. Sin embargo, debido a que se arrepintió, Dios lo perdonó. Y esto es lo bonito de la historia, porque llega un momento en la Biblia, en Hechos 13:22, donde se describe a David como alguien que tenía un corazón conforme al de Dios. Y dices, ¿cómo va a tener un corazón conforme al de Dios? Si me ponen Hechos 13:22, por favor. Dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y dices, ¿cómo un asesino, como un adúltero? Pues es que Dios lo restauró, es que Dios perdonó su pecado, es que Dios lo hizo ser verdaderamente libre. Y a pesar de sus fallas y errores como tú y yo tenemos, nosotros podemos ser restaurados y buscar tener un corazón que vaya en línea con el corazón de Dios. Ningún pecado es demasiado grande
para no poder recibir el perdón de Dios. No importa el pecado que tú hayas cometido, Dios puede limpiarte. Otro caso es el de Pedro. Pedro, famoso por haber negado a Jesucristo, al Señor Jesucristo, 3 veces. Sin embargo, ¿qué pasa después? Él vence la culpabilidad. Él se sentía mal por haber abandonado al Señor, por haberlo negado, pero cuando entendió que fue perdonado, fue restaurado y le fue quitada la culpabilidad. Otro caso es el de la mujer samaritana. La mujer samaritana fue al pozo a buscar agua y fue en una hora donde las mujeres no iban, las doncellas no iban por el agua. Era común que fueran por el agua, pero no a esa hora. Y a esa hora solamente estaba ella, no había nada más, pero era necesario Jesús encontrarse ahí con ella. Tiene este evento donde se encuentra con Jesús y empiezan en esta conversación y entonces es destapado lo que ella seguramente había estado cargando, de que traía una carga. Se había casado 5 veces y con el que ahora vivía no era su marido. O sea, tenía 6 relaciones, buscando en un vacío, buscando llenar, hasta que tiene este encuentro con Jesús y empieza a restaurar su vida. ¿Podrá ser perdonada una mujer así? Pues esta mujer fue la primera evangelista que empezó a compartir y dijo: vean, hay un hombre ahí que me dijo todo, que sabe todo de mí, ¿no será este el Cristo? Y empieza ella y llevó gentes a los pies de Cristo. Que estas gentes llega el momento en que dicen: ya no solo te conocemos por el testimonio de esta mujer, sino que nosotros mismos podemos saber que tú eres el Cristo. Y fue usada por Dios a pesar de su vida pasada. Tuvo un encuentro con Jesús, aceptó el perdón de Cristo y se convirtió en un fiel testigo de su fe. La segunda cosa que quiero mencionar es la conciencia. La conciencia es la alarma del cristiano. Ahora, ¿qué sucede cuando un cristiano peca? ¿Se acuerdan la historia que les mencioné de este indígena que dijo: es como algo que tengo en el corazón, que tiene puntas y que cuando cometo mal se mueve y me lastima el corazón? Bueno, pues él entendía eso, esas puntas filosas que daban vuelta y lastimaban mucho, pero dijo: si continúo pecando, ¿qué pasa con el cristiano que continúa pecando? Su conciencia se puede acostumbrar y llega un momento en que pierde el filo que tenía ahí de lo que le lastimaba y ya le das movidas ahí. Es como la herida que le echas limón y te cala, pero cuando ya se hace cicatriz, le echas limón y ya no te cala, ya se hizo una costra. Bueno, así nosotros llegamos a cauterizarnos de tal forma cuando nos hacemos tan cínicos que seguimos pecando y pecando y pecando, y que ya no sentimos ese dolor que antes sí sentíamos. Por eso es importante que hagamos caso a la primera, a la conciencia, que es la alarma del cristiano. ¿Hay algún pecado del cual tú ya eres insensible? Digo, no voy a pedir que me lo digas, ¿verdad? Pero habrá algo que digas: pues sí, ya como que ya me vale. O sea, antes te preocupabas, no, porque me van a ver, y ahora no me importa que me vean. O sea, llegas a hacerte tan cínico que ya no te importa. Pues se está cauterizando, ya perdieron filo esas puntas. ¿Qué podrá ser? Tal vez el chisme. ¿Te gusta el chisme y ahora hasta le sacas sabor y lo disfrutas? Es que te voy a decir una cosa que nadie sabe, pero ahí te va. Y le echas el venenito tal vez, ¿no? Dices cosas obscenas o comentarios ofensivos, lujuriosos. Puede ser hasta el maltrato verbal a los hijos o alguna otra cosa. ¿Qué piensas hacer al respecto? Vamos a ver el caso de Adán y Eva. Ellos experimentaron lo que llamamos una conciencia culpable. Ellos sintieron culpabilidad debido a su desobediencia a Dios y luego trataron de esconderse de Dios, trataron de esconderse de la presencia. Génesis 3, versículo 8 menciona: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Crees posible que te puedas esconder de Dios? ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, si te vas a los montes, ahí está Él. Si te metes en una cueva, ahí está Él. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde podrás huir de la presencia de Dios? Dios es omnipresente.
pero además es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, no hay nada que le sea oculto, Él lo sabe. Entonces no vas a poder ocultarte de Dios como lo trataron de hacer ellos, pero su conciencia, su culpabilidad los llevó a tratar de esconderse. No hay forma de esconderse de Dios. Aunque la palabra conciencia no aparece en el Antiguo Testamento, es el concepto de lo que nosotros entendemos como conciencia está siempre presente, y tal vez lo podíamos intercambiar con la palabra corazón. Cuando dice, es que me duele en el corazón esto que hice, pues bueno, es algo de la conciencia que pasó. Y ahora, hubo un caso, regresando otra vez a David, pero un caso más, hubo otro caso fuera de lo de Betsabé y Urías. David de pronto quiso censar al pueblo, y bueno, de hecho lo hizo. Él dijo, a ver, qué tan grande es este pueblo del cual yo soy rey, y posiblemente hubo orgullo y hubo ciertas situaciones que Dios no aprobó. Pero cuando entendió David en segundo libro de Samuel, segundo de Samuel 24:10, cuando entendió David que había hecho algo malo delante de Dios, vean lo que pasó. Segundo de Samuel 24:10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. O sea, ahí está la conciencia. O sea, algo pasó que todavía cuando se le removió aquí las puntas en su corazón le dañaron y le lastimó y le dolió, y le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado grandemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y esa era la clave de David, de regresar a Dios, de acercarse a Dios, de ir a buscar, Señor, me equivoqué, perdóname, no apartes de mí tu presencia, no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, dice el Salmo 51. Él experimentó una angustia, y su conciencia, su corazón le decía, tú eres culpable. Pero entonces volvió a Dios. Bueno, cuando nosotros pecamos debemos experimentar angustia como David. Que haya algo que nos pegue y diga, sí, me equivoqué. Que nuestra conciencia nos duela y nos declare culpables para hacer algo, para no quedarnos en esa condición. Y esta es la convicción del pecado que trae el Espíritu Santo. Cuando viene, usa la voz de nuestra conciencia para advertirnos que debemos de hacer lo correcto, que tenemos que hacer un cambio. Después de un arrepentimiento genuino, gracias, un arrepentimiento genuino, debe desaparecer la culpabilidad. No hay por qué tener culpabilidad si ya te arrepentiste, porque tenemos un Dios que es perdonador, que tú vas a Él y te pones a cuentas con Él, te perdona, te da oportunidades. Tan importante como una alarma de humo. ¿Qué pasa si tuviéramos una alarma de humo aquí y de pronto empieza a sonar? Pues algo hay que hacer, no córrenle, vamos por los niños, hay que salir, hay un incendio en algún lado, porque hay humo aquí. Vamos por los niños a cargar a los bebés y irnos a resguardar, ir a un lugar seguro. Bueno, así es la conciencia. Cuando empieza la alarma a sonar, algo tienes que hacer, no te puedes quedar igual, no puedes ignorarla. ¿Qué haces cuando suena la alarma de tu despertador? Le aplanas para que se tarde otros 5 minutos más, ¿no? Como la Pantera Rosa, ¿no vieron una caricatura de la Pantera Rosa que le pegaba con un martillo o con algo, no sé? Y cuco, 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 seguía ese pajarito poniendo lata. Bueno, que así sea la conciencia, que no nos deje descansar y que digas, algo tengo que hacer, o sea, ya no puedo seguir, me tengo que parar, tengo que detener esto. Bueno, así es la convicción, el sentir de convicción en la vida del creyente. Aunque nuestra conciencia, fíjense esto, es maravillosa para advertirnos cuando andamos mal, no debemos de depender totalmente de ella. O sea, qué bueno que tenemos la conciencia, qué bien que soy sensible todavía, quiere decir que estoy vivo. Malo cuando ya no siento nada, ahí sí ya te cauterizaste. Pero mientras estás sintiendo, qué bueno, pero debemos de tener cuidado, no podemos depender totalmente de ella, porque nuestro entendimiento de lo que es bueno o malo puede estar siempre influenciado por muchos factores, como lo que aprendemos de nuestros padres,
como lo que aprendemos de los maestros, como los familiares, pastores incluso, amigos, libros, medios de comunicación, todas esas cosas llegan a influenciarnos y a veces nos podemos equivocar en lo que creemos que es bueno. Entonces a veces hacemos cosas porque fui influenciado por lo que vi en el medio de comunicación y yo creo estar haciendo lo correcto, pero la estoy regando. ¿Qué pasa cuando se alborota todo un pueblo y alguien que cometió un delito van y lo linchan? Ellos creen que están haciendo lo correcto, que están haciendo justicia, pero se hace algo colectivo y es una locura y pierden control ya porque están siendo influenciados entre ellos mismos para hacer algo que no es correcto. Bueno, así es, a veces puede pasar eso con tu conciencia, o tú puedes estar influenciado en que lo que tú crees que es bueno no es bueno, o lo que crees que es malo no es malo. Entonces no podemos confiar totalmente de la conciencia, pero sí tenemos que poner atención. Si estoy sintiendo algo, a ver qué está pasando, pero tengo que entonces buscar ayuda en un lugar que sí es confiable, en un lugar correcto, a ver qué es lo que me dice Dios con respecto a esto que estoy sintiendo. Tengo que apoyarme yo entonces en lo que dice su palabra. Es importante recordar que la conciencia es nuestro monitor moral, por decir algo. O sea, es una advertencia que está ahí y nos exhorta a hacer lo que pensemos que es correcto, pero hay que buscar cuál es lo verdaderamente correcto. Número 3, quiero hacer una comparación entre condenación o convicción. O sea, son dos palabras que empiezan con la misma letra. Si me ponen la siguiente imagen, la número 3, entre lo que es la condenación o la convicción. Y aquí voy a ver dos puntos, pero antes de entrar a esos puntos quiero mencionar que hay una gran diferencia entre condenación y convicción. Entre la culpabilidad y la condenación, eso viene de parte del diablo, viene a un cristiano, y las tácticas del diablo es acusar a los hermanos. Apocalipsis 12:10 menciona: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Vean cómo está definiendo a este acusador, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, él está hablando de Satanás. Él es el enemigo. Él viene a acusarte y él va a estar tratándote de hacerte sentir condenado. Él va a querer hacer esto. Él es el acusador de los hermanos y va a venir y te va a tratar de decir: no sirves para nada, eres un mugrero, mira, no llegas a nada. Y va a tratar de estarte acusando y va a decir: sí, es que él en el año tal hizo esto, y va a tratar delante de Dios de acusarte para que salgas culpable. Pero tenemos en contraste la convicción del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, te está diciendo, la palabra de Dios te es útil y te redarguye, te hace sentir incómodo, te instruye, te capacita, te ayuda, te orienta para justicia, te enseña. Entonces, sin embargo, aunque son dos cosas tan distintas, la convicción y la condenación, la convicción que viene por el Espíritu Santo y la condenación que viene de la acusación del diablo, aunque son cosas tan distintas, muchas veces podemos confundirlas. ¿Cómo distinguir entre cada una de ellas? Bueno, vamos al inciso A una vez más. La convicción del Espíritu Santo. A ver, ¿qué es la convicción del Espíritu Santo? Es una voz suave que te dice: eso no le agrada a Dios. Eso es algo que te dice el Espíritu Santo. Ten mucho cuidado con tal persona, no te asocies con ella. Ya no tienes que tener esa relación, tienes que romper esa relación, ten cuidado. O te dice: tú puedes vencer ese mal hábito, tú puedes. Eso es una convicción que pone el Espíritu Santo. Adelante, sal a luchar, defiende esto. Y el Espíritu Santo
Ahora, ¿cuál es el resultado de esto que hace el Espíritu Santo en nosotros? Viene arrepentimiento, porque dices, sí, me equivoqué, perdón. Viene restauración de tu comunicación con Dios. O sea, eso te lleva a que busques a Dios, a que te acerques a Dios. Produce esperanza en tu vida y dices, sí, yo voy a esperar algo que Dios tiene para mí. Te da una motivación para vencer el problema, te da seguridad del amor de Dios. Esto es lo que el resultado, lo que te produce esta convicción del Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver la contraparte, cuando es la culpabilidad del enemigo. El inciso B, ahí que se me lo ponen, es una voz interior que te dice, eres un fracasado, no sirves para nada, tú jamás cambiarás. ¿Para qué sigues intentando si nunca logras nada? ¿Cuál es el resultado de esta condenación que pone el enemigo? Desánimo, condenación, frustración, falta de confianza en acercarte a Dios. Dices, no, no quiero acercarme a Dios. Como Adán y Eva, que se quisieron esconder de Dios, se quisieron alejar de Dios, huyeron de Él. Y por último entramos al cuarto punto, que quiero hablarles sobre la culpabilidad falsa, y les voy a dar tres escenarios sobre esta culpabilidad falsa, porque existe una falsa culpabilidad, la cual es un instrumento del enemigo para atormentarnos, para hacernos sentir culpable de algo que no somos culpables, que no es nuestra responsabilidad. Pero recordemos que este enemigo gigante que tenemos quiere destruirte, quiere tumbarte, quiere mantenerte sometido, y ese gigante es el que nosotros queremos derrotar. Así es que ahorita, como les decía, que me acordé que Gloria le gusta la lucha libre, dijo la semana pasada, y no sé quién más. ¿Qué pasa cuando al luchador le quitas la máscara? Le quitas la máscara y pues ya no sirve para pelear. O sea, podrá tener fuerza, pero ya lo descubrimos, ya sabemos quién es, ya va a tener que ponerse otra máscara u otro personaje, pero ese ya de alguna forma quedó expuesto, quedó derrotado. Pues vamos a quitarle la máscara aquí a este gigante, a este luchador contrario, para inhabilitarlo. Y vamos a ver tres áreas donde generalmente sucede. En primer lugar, los pecados del pasado. Un aborto, un divorcio, un adulterio, relaciones sexuales antes del matrimonio, odio. Son cosas que están mal, y a veces traes esa carga y andas con ese peso. Pero recordemos primera de Juan 1:9, que estos son pasajes para memorizar. Si confesamos nuestros pecados, vamos a leerlo juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando traes esa carga que dices, sí, yo me equivoqué, voy a confesarlos y restaurar mi relación con Dios? Ser perdonado. Y no tengo por qué tener esta culpabilidad cuando ya la quitó Dios, ya quitó el pecado de mí, cuando ya quitó la culpa de mí, cuando ya quitó esos errores, ya me limpió. El continuar castigándose a uno mismo y seguir sintiéndose culpable después de haber pedido perdón es como decir que ese pasaje es una mentira. Es como decir que la Biblia está mal. Es como decir que Dios no puede perdonar mis pecados, no es tan grande como para perdonar mis pecados cuando son muy grandes. Entonces no tengo por qué yo caer en eso. Yo sé que la palabra de Dios es la verdad. Yo sé que Él tiene poder para perdonar todos los pecados, aún los más grandes que parezcan imperdonables. Yo puedo saber que ese pasaje es la verdad de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que hayas hecho, no importa el peso de tu pecado, no tienes por qué traer culpabilidad si Dios ya te perdonó. Y si todavía traes la culpabilidad y no te ha perdonado, pues ahorita vamos a orar para pedirle perdón a Dios. ¿Qué les parece? Y esos pecados del pasado, por grandes y fuertes que sean, vamos a dejarlos aquí en el altar, a soltarlos aquí y decir, Señor, aquí te lo dejo, ya no me lo voy a llevar yo más. Ya esa carga que yo traía, ahora ya no la llevo yo. Otra de las quiero que entendamos esto también. ¿Sabes por qué Cristo vino a la tierra?
Jesús vino a la tierra, Dios hecho hombre vino a la tierra precisamente porque tú y yo somos pecadores. Y vino a traer la solución para el pecado. Fue tanto su amor, tanto es el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes tener perdón de pecados a través de lo que hizo Jesús aquí, de ese sacrificio. Inciso B, hablando de la culpabilidad falsa, también viene por tradiciones o reglas de hombres. Hay tradiciones que el hombre te pone, reglas, y es una culpabilidad falsa. Esa viene como resultado de juicios, de argumentos de hombres. A veces la gente intenta controlarnos, manipularnos, inventando reglas o reglamentos acerca de temas que ni siquiera están en la Biblia, que Dios no tiene nada que ver con esto, que son cosa de hombres, que son tradiciones, que son reglas inventadas. No todas las reglas quiere decir que sean malas, pero si es una regla que no tiene nada que ver con Dios y te está trayendo culpabilidad, deséchala, no tienes por qué tenerla tú ahí. Vamos a Marcos 7:8. Vamos a ver aquí qué nos dice la Biblia sobre estas tradiciones de hombres. Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, o sea, estás quitando, este es el mandamiento de Dios, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a, o sea, son dos cosas, no necesariamente van en línea. Dejando el mandamiento de Dios, tú te vas a la tradición de los hombres, y me da ahí unos ejemplos, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Cuando tú iban y lavaban, me tengo que lavar 3 veces las manos, o un vaso tengo que lavarlo de tal forma, y no tanto por higiene, sino por tradición, por una costumbre, por una cosa que te habían impuesto. Pues con el vaso, con que lo laves bien, si es por higiene está correcto, pero si es por ritos religiosos que los hombres habían inventado y que estaban haciendo a un lado los mandamientos de Dios, pues no te sirven. ¿Para qué los quieres esos? En Colosenses 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, esto no tiene nada que ver con Cristo, pero te están imponiendo cosas que a veces los que las imponen ni ellos las cumplen. Yo me estaba acordando cómo en una ocasión quisieron traerme culpabilidad a mí, porque era un viernes de Cuaresma y yo estaba comiendo carne. Y le digo, ¿y qué tiene? Pues me gusta la carne, está rico comer carne, pero me querían poner una culpabilidad que, espérate, o sea, ¿y de dónde sacas eso? ¿De dónde viene de que no comas carne? ¿De dónde lo sacaron? La abstinencia de carne durante la Cuaresma es un ritual creado por el hombre, punto. Si quieres hazlos, puede ser un ayuno, o sea, está bien, ¿no? Si alguien quiere hacerlo, qué bueno, pero no quieras ponerme una culpa porque yo comí carne cuando tú crees que no se debe hacer eso. Y me estaban imponiendo cosas que no iban. Persinarse. ¿Quién se ha persinado alguna vez? Yo me persiné muchas veces. Persinarse es un gesto que consiste en dibujar una cruz sobre uno mismo con los dedos de la mano derecha, tocando sucesivamente la frente, el pecho y cada hombro. ¿Sabes que la Biblia no enseña eso? O sea, eso, no sé de dónde lo sacaron. Tal vez fue una buena intención, pero no es algo de la Biblia. ¿Y qué pasaba? Que cuando pasaba por un centro religioso, o sea, ¿para qué eso? Oye, no lo hiciste, y luego, o sea, no me pasa nada si yo no le hago así. ¿Qué va a pasar? O sea, pero ya me querían poner una carga y hacerme sentir con una culpabilidad por algo que, oye, yo no tengo por qué llevar eso. Si tú traes esa culpa, pues allá tú, pero no me la quieras imponer a mí. Entonces, detalles como estos, a mí se me ocurrieron estos ejemplos, ustedes podrán poner algunos otros mejores que estos sin duda. Pero otro caso de una culpabilidad falsa viene también de problemas familiares. Y aguas aquí con estos problemas familiares, porque es muy común entre familias que un hermano, por ejemplo, trata de hacer
a otro hermano sentirse culpable por no hacer algo por los padres que él cree necesario. O sea, como que te manipulo, te chantajeo, te hago sentir para que hagas lo que yo quiero que hagas. A lo mejor sí lo debas de hacer, no sé. Pero muchas veces puede venir a través de un problema familiar una falsa culpabilidad. Los hijos, puede ser el caso, echan la culpa, y a veces falsa, a los padres por no hacer algo que les es imposible. O sea, le estás exigiendo algo y quieres compararte con los vecinos o con, no, es que ya mi primo, su papá, ese sí. ¿Y tú qué haces? O sea, y quieres poner una carga que no va y estás metiendo una falsa culpabilidad, o puede ser volteado, ¿no? Cuando los padres a veces utilizan la culpabilidad para que sus hijos ya grandes les den cosas más allá de su responsabilidad. Después de todo lo que tu padre ha hecho por ti, tu pobre madre, ve cómo me tienes toda artrítica aquí. Y empiezas a meter culpas que es una manipulación, puede ser. No quiero decir que todos los casos sea así. Sí hay que atender a los papás, hay que honrarlos, o sea, no me malentiendan, pero muchas veces en situaciones familiares se empieza a meter una culpabilidad que es falsa, que no debe estar ahí. ¿Qué podemos concluir? Y voy a invitar a los músicos que me acompañen, por favor. Cuando hay una lucha interior no resuelta, hay consecuencias. Estas consecuencias pueden ser leves o pueden ser graves. Pueden ser tan leves como un simple dolor de cabeza, que te sientes mal, me duele la cabeza porque tengo una lucha interior no resuelta. Pero puede ser tan grave que te puede llevar a una fuerte depresión, incluso a llevarte hasta un extremo de suicidio, por una culpabilidad que estás teniendo ahí, por algo no resuelto. Bueno, pues hoy vamos a cortarle la cabeza a este gigante de la culpabilidad, porque la solución está en Cristo. La culpabilidad es la raíz que ha destruido matrimonios y familias, porque destruye vidas. Pero tú puedes vencerla si vives en un espíritu de humildad, confiesas sus pecados y debilidades, y luego puedes disfrutar del perdón de Dios y una restaurada comunicación con Él. ¿No sería bueno hoy restaurar todo eso, darle la vuelta a lo que nos estorba, a esas cargas extras que estamos llevando, y que ese gigante lo tumbemos y ya, ¿sabes qué? Ya no me vas a molestar más. No voy a permitir que me sigas imponiendo esa carga que estoy llevando extra, que no debo llevar, porque el perdón de Dios es definitivo, es para siempre. O sea, Dios no va a estar sacando lo que te perdoné el otro día. No, pues si ya te lo perdonó, ya lo borró. No te va a estar diciendo, ¿te acuerdas lo que hiciste en el 82? Lo que me dijiste no se me ha pasado. Pues eso no fue perdón. No, Dios borra tu pasado, te hace ser una nueva criatura, una nueva creación, y un bebé no tiene pasado. Tú eres como un recién nacido ahora cuando estás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No permitas que Satanás, que es el acusador de los hermanos, ni otras personas, no les permitas acusarte del pasado que ya está bajo la sangre de Jesús, que ya está cubierto. Si tú ya aceptaste a Jesús como tu Salvador, la Biblia dice que tus pecados ya fueron echados al mar. Pero si no lo has hecho, yo quiero dar la oportunidad de que ahorita lo hagamos, y vamos a acompañarnos todos, vamos a renovar votos, vamos a reconciliarnos con Dios, vamos a buscar decirle que lo amamos. Te invito a ponerte de pie y vamos a acompañar a aquellos que tal vez lo hagan por primera vez, que nunca lo han hecho, que no han rendido su vida al Señor Jesús y traen todavía esa carga de culpabilidad. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios, reconocer que nos hemos equivocado, que hay algo que está aquí, que hay una alarma que me está diciendo que hice mal. Pero vamos a darle la vuelta, vamos a reconciliarnos con Dios. ¿Les parece? ¿Qué tal si cierras tus ojos, oramos? Si te es posible, levanta tus manos al cielo y repite: Señor Jesús, con humildad vengo delante de ti y reconozco
mis pecados, mis fallas. Hoy necesito de ti. Te pido que me perdones y me limpies de todo mal. Sé que tú eres tan grande y poderoso, tan bueno, tan misericordioso, lento para la ira, pronto en misericordia, y que todo aquel que a ti viene no lo echas fuera. Que tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Yo confieso mis pecados delante de ti, reconozco mis errores, te pido que me limpies. Jesús, sé mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Gracias por hacerme una nueva criatura, por darme una nueva oportunidad y por quitar toda culpabilidad. No hay nada ni nadie que pueda acusarme delante de ti, porque he sido justificado por la sangre del Cordero. Mis pecados son pasados por alto por el sacrificio de Jesús. Amén.